Cine con acento. 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 Con Juan Carlos Lemus. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que están viendo esta conversación y por supuesto a Zoraida, Juan Carlos y a Mónica por participar en el contexto de la edición número 16 del Festival Internacional de Cine al Este, un festival que hacemos aquí en Lima, Perú. Es un festival bastante internacional, no solamente por la propuesta que tenemos y por el lugar hacia donde crecemos, sino porque gran parte del equipo técnico, como yo misma, no somos de Perú. Entonces nos encontramos aquí para hacer esta edición y como mi profesión madre desde la comunicación es la crítica de cine, siempre desde mi ingreso al festival, que esta es la cuarta edición que formo parte, me interesa mucho problematizar el tema de la crítica de cine, conversar, construir el campo en los espacios donde circulo en principio, por supuesto conectarme con colegas como ustedes, pero también pensar en conjunto, entendiendo que es una disciplina, una perspectiva, unos lentes que están constantemente en construcción como el arte que hemos elegido para problematizar o para discutir. Entonces, bueno, la propuesta de esta conversación, que va a durar unos 45 minutos, será en torno a la ética en la crítica de cine, por dónde creen ustedes que pasa esa ética profesional, entendiendo también que es un ámbito muy problemático porque es absolutamente subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, entender esa subjetividad, los límites de nuestras subjetividades, hablar quizás un poco del gusto, incluso, que si bien no es una categoría teórica ni conceptual, siempre es nuestra primera piel cuando vemos algo. Y también quizás problematizar el tema de la interpretación y lo más banal que hay en este mundo, que es la opinión, ¿no? La opinión personal de cada uno y cada una. Todo esto situado siempre en la condición de latinoamericanos y latinoamericanas, con una fuerte defensa de nuestro cine. Y paso a presentar entonces a las personas con las que vamos a compartir esta conversación, que es Zoraida Rengifo. Ella es peruana, ella es presidente de APRECI, que es la Asociación de Prensa Cinematográfica de Perú, que es una asociación que creció muchísimo en los últimos años. Por suerte, porque para mí una de las formas más concretas de hacernos respetar, digamos, de hacernos sentir nuestra voz como críticos y de participar e involucrarnos, ¿no? Así que bueno, Zoraida también tiene un espacio, se llama Cinefem, que es muy importante, que es también su corazoncito desde la escritura o la crítica de cine con perspectiva de género, así que me interesa mucho tenerte, Zoraida, gracias por estar acá. Tenemos a Juan Carlos Lemus, un colega colombiano que vive acá en Perú también desde hace un tiempito. Él tiene Cine con Acento, un podcast que comparte, bueno, ahí con Mónica, con Juan Carlos y con otros colegas de otros países de América Latina. Hemos compartido también algunas ediciones y es un espacio muy interesante porque justamente eso, ¿no? Problematizamos con con acento del nombre los lugares de procedencia como algo para tener una conciencia muy concreta al respecto, como un lugar de enunciación muy concreto también. Y Mónica Delgado, también una colega bueno, que admiramos mucho, ella también es de aquí, ella escribe en Desis Film, también además de ser docente, y nos interesaba mucho también tenerte aquí, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y si les parece, comencemos. Bueno, a ver, cuando yo les propuse esta conversación, el título de la ética en la crítica de cine estuvo siempre ahí dando vuelta y me pregunto, ¿qué pensaron cuando escucharon este título? A qué les remite? A mí me remite problemáticas muy concretas que han sucedido en el último tiempo, que por supuesto las vamos a conversar, pero me interesa mucho pensar en qué campanas les sonó cuando escucharon la ética en la crítica de cine. A ver, Moni, ¿tenés ganas de empezar? Sí, muchas gracias por permitirnos hablar de ese tema, digamos, en el marco del Festival este, como has mencionado, tiene 16 años y creo que siempre la crítica ha estado asociada al ámbito de los festivales de alguna manera eh, para apoyar la difusión de determinadas películas, pero también para ese tipo de discusiones, ¿no? Sobre la pregunta, también me imaginé
al menos dos ámbitos muy claros en el cual podría situar un problema ético en el campo de la crítica, que tiene que ver con la crisis de la crítica en general, ¿no? Uno es la pérdida de, entre comillas, institucionalidad, digamos, ¿no? Es decir, antes teníamos un actuar de la crítica en el marco de un medio, digamos, de una plataforma. Y hablo pues de situándome en la crítica de hace 30 años o hace 25 años, en la cual los críticos o críticas se instauraban su práctica en determinados medios, ya sea revistas especializadas, prensa escrita, prensa tradicional o medios alternativos, pero que de alguna manera involucraba determinadas posiciones de grupo, manifiestos, miradas, digamos. Entonces, hoy en día, como eso se ha perdido, ¿no? Digamos que ahora hay una potestad de cualquier persona con redes de hacer crítica. Y eso implica justamente la pérdida de un marco ético, ¿no? Porque no está, digamos, la ética implica, creo yo, un tipo de regulación o de autorregulación, el que fuere, ¿no? Pero esa pérdida de institucionalidad, digamos, para mí es problemático desde el ámbito ético, ¿no? Y segundo, la relación con la distribución. Uno de los primeros problemas que hemos tenido, creo que desde la crítica, desde cuando uno se acerca a la crítica, es que estamos en un ámbito donde bueno, es algo que nunca ha pasado de moda, es decir, siempre ha habido ese problema que hay mucho marquetero de películas, ¿no? Hay mucho publicidad de películas. Y hemos lidiado desde diferentes ámbitos contra ese tipo de crítica franelera, puede ser un término más popular, un tipo de crítica que no tiene ningún escrúpulo en establecer alianzas con determinadas majors, con determinadas distribuidoras. Hay todo un círculo vicioso de las funciones de prensa, de los tomató, que siempre he criticado, de un tipo de captación del gusto también a partir de estas transacciones con las distribuidoras, que también lo tienen distribuidoras más independientes, ¿no? O incluso hoy en día plataformas de streaming, ¿no? Entonces es muy difícil lidiar con eso, ¿no? Y creo que hoy más que nunca, cuando hay esa libertad de pensar, de escribir, esa suerte de opinología explayada en las redes sociales a partir de los influencers, ¿no? O demás, creo que ahí está el reto, ¿no? O la problemática exacta del plano ético, ¿no? Lo pondrían de esos dos puntos, ¿no? La pérdida de institucionalidad y las transacciones con las grandes distribuidoras, ¿no? Digamos que eso siempre va a ser un problema. Bien, gracias, Mónica, muy claro. Zoraida, Sí, gracias por la invitación. Gracias, Sofía. Hola, Mónica. Hola, Juan. De hecho, un poco también complementando lo que dice Mónica, me parece que la institucionalidad además abarca el tema de los espacios de trabajo como tal, o sea, porque definitivamente en el eslabón, en toda la maquinaria cinematográfica, el eslabón de la crítica ahorita termina siendo el último, pero no solo el último, sino el que no tiene una remuneración por su trabajo. Al menos en nuestro medio, casi todos los asociados y asociadas que tenemos en la Presi lo hacen por amor al arte, literal, ¿no? Entonces, hemos perdido, digamos, como dice, esos espacios de los medios tradicionales o alternativos, pero que sí significaba un trabajo y nosotros somos un gremio, y hablo ya un poco en nombre de eso, que necesita de poner en valor el trabajo que nosotros hacemos como una prensa también, digamos que objetiva, entre comillas. Siempre digo entre comillas porque creo que la crítica, y un poco sustento también lo de Sofía, es una mirada muy subjetiva que cada uno con todo lo que viene trayendo y su perspectiva misma va a tratar de manifestar o de expresar, ¿no? Entonces, en todo eso creo que la primera problemática es esos espacios que hemos perdido de manera tradicional, que nos han arrinconado, al menos en el Perú, a tener una actividad que es por amor al arte y no necesariamente un trabajo. Son, como decía hace un momento, dos o tres en la asociación que sí tienen, digamos, un trabajo meramente dicho
por esto, ¿no? Entonces, creo que además las nuevas plataformas y nuevas herramientas que hay en esta era digital han permitido esta expansión, esta democratización de la opinión, a veces de manera muy superficial, lamentablemente, pero creo que además, sumándome a lo que dice Mónica con respecto a los retos, creo que implica ahora más bien comenzar a reinventarnos, ¿no? Y tratar un poco de poder generar unas polémicas, reflexiones con respecto a las miradas que podamos tener sobre el cine en sí, ¿no? Más allá de si me gustó o no me gustó, que finalmente es la primera etapa, la más simple, la más superficial de lo que podemos hacer, ¿no? Cada uno, cada una va a tener una perspectiva, repito, distinta de lo que espera de una obra cinematográfica en sí, con los conocimientos que haya podido adquirir académicamente o de manera empírica, pero cada uno va a tener esa perspectiva. Y creo que otro tema también importante y por el que estamos aquí es que décadas atrás no teníamos esta posibilidad de conversar entre críticas, ¿no? Creo que el mundo hegemónico heteropatriarcal era tan impuesto que finalmente era una actividad de hombres, ¿no? Como muchas otras, que estaba completamente suscrita a una opinión que era como la opinión dogmática, ¿no? Esta película sirve, esta no. Creo que también ahorita el hecho de que haya esta democratización extrema de poder opinar nos tiene que interpelar al hecho de entender que ninguno de nosotros tiene la última palabra con respecto a una crítica y simplemente son nuestras miradas o nuestro punto de vista, ¿no? Que eso me parece sí un pro de esta nueva etapa, o sea, eso sí me parece interesante. Antes era como los gurús determinaban esta película va, esta película no va y lo podías ver muchos años atrás en un periódico. Creo que ahora tienes la posibilidad de entender que son miradas distintas y que no siempre van a coincidir. Gracias, Zoraida. Juan, Gracias, Sofi, por la invitación y qué gusto haber estado, bueno, seguir aquí con vos y con Mónica, con las que usualmente compartimos el espacio en Cine con Acento y un gusto conocer a Zoraida. Yo creería que en el asunto de la ética, por mí pasa como por no traicionarme intelectualmente y, y en el momento en el que estoy. Digamos, lo que vos dijiste de cómo ve uno las películas cambia en el tiempo, en cómo uno está como persona también, ¿no? Cómo le afectan a uno, cómo le llegan. Y como decían mis dos colegas, pues es no traicionar eso por otras cosas que pueden estar allí, como, qué sé yo, una payola de alguna o tal vez el sentimiento nacionalista, qué sé yo, que por ser una película colombiana, entonces yo tengo que hablar bien de ella, per se, porque soy colombiano o latino, ¿no? Pues así como las películas colombianas no son una invitación a visitar el país, pues la crítica tampoco es una invitación a ver el cine colombiano, es más bien, o latinoamericano, es más bien eh, entender que nuestro cine tiene una función, sea de entretenimiento, sea de poner a pensar a la gente, pero tiene que ser fiel a lo que es, y igual nosotros, pues como en esta labor de intentar pensar las películas más allá de lo entretenidas o no que puedan ser, que para mí es parte fundamental de este arte, de este negocio también. Y entonces decir, bueno, para mí esta película representa esto, aquello, nos pone a pensar en estas cosas y tal vez pedirles es tal vez muy pesado, pero sugerirles a los que nos escuchan o a los que nos leen eh, estas, estas preguntas, ¿no? Que se pueden generar a partir de ver una película. Creo que en no traicionarme intelectualmente está como la parte donde yo respetaría o llamaría a la ética a estar, aunque a veces pasa, como dijo Mónica, por autocensurarse, ¿no? Creo que a veces es mejor atenerse que sencillamente desbocarse. Por ahí está. sí, pensaba también cuando los escuchaba que quizás es un buen punto para hacer, pensar en qué es la crítica del cine, ¿no? Porque salió el periodismo cinematográfico, que a veces sí tiene que ver con la crítica, salió también el tema de los influencers o los reseñistas de cine,
que son todos ámbitos muy diferentes, que usualmente es más impactante el tema de los influencers en redes sociales porque son los que tienen contacto directo justamente con plataformas, con distribuidoras, con todo esta parte más circense de la industria, ¿no? Más en relación al marketing que a pensar. Pensar lleva mucho tiempo, pensar lleva muchos visionados. Y para mí, por lo menos, que también lo podríamos socializar acá, la crítica de cine es desde la tradición donde yo me he formado, digamos, me sigo formando, que Roger Cosa, nuestro colega y maestro en mi caso, es uno de los grandes caminos que siempre me reorienta cuando necesito algún tipo de guía, y fue, bueno, desde el inicio. Él habla mucho de la fisicidad, ¿no? Del cine y de la crítica de cine, en el sentido de hablar de lo que está en la pantalla y no tanto en un sentido hermenéutico, es decir, de interpretación de lo que podemos ver. Entonces, pensar no tanto quizás en el tema, sino en la forma cinematográfica, cómo se filman esos temas, qué hay ahí para leer también en términos coyunturales, porque las películas también responden a un contexto, una cultura y a muchas tensiones que varias han salido acá, digamos, desde la industria hasta, hasta diferentes cuestiones de los propios países, de las políticas, incluso culturales estatales de los propios países. Así que, bueno, en principio, hacer ciertas distinciones es importante dentro de esta línea en la que me inserto en esta tradición donde espero que mi trabajo esté alineado, pensar también en que yo por ahí les digo cuando tengo algún encuentro, alguna clase, que a nadie le importa nuestra opinión, no es nuestra opinión la que importa, sí es nuestra formación, quizás sí es nuestro punto de vista, entendiendo que son perspectivas que están nutridas de lecturas, de visionados, de conversaciones, de charlas, de ver mucho, de escuchar mucho sobre todo, ¿no? No tanto, y que en ese escuchar y en esta conversación continua, que es nuestra profesión, por eso también la importancia de generar estos espacios, porque por ahí las personas que no se mueven mucho en festivales o que no podemos viajar mucho a otros festivales, no nos encontramos o terminamos hablando siempre entre los mismos, ¿no? Se empiezan a armar también esos pequeños círculos. Entonces eso, la opinión no le importa a nadie, la opinión es lo más banal del registro intelectual incluso, sí importa la trayectoria, sí importa las lecturas, los visionados, como mencionábamos antes. Y bueno, en estos ejemplos en los que pensaba cuando pensaba en esta charla, pensaba en colegas, en principio, que ellos y ellas se presentan como críticas. Yo no voy a ser la que diga, ustedes no lo hacen, no son críticos de cine, pero sí pensar, por ejemplo, en alguna película y en estas opiniones en redes sociales, que también creo que forma parte de la ética profesional, entender que cualquier modo y espacio donde hablemos sobre una película, estamos hablando como críticos, ¿no? No hay incluso el ascensor, digamos. En todo momento, si nos queremos construir profesional y éticamente, tenemos que pensar que estamos expresando y hablando desde un lugar. Entonces, bueno, en las redes sociales, que por ahí un comentario en Facebook, en Instagram, en Twitter, por ahí la gente se lo toma un poquito más en serio porque es algo que queda y que ya se arman conversaciones e hilos. Pero en las otras redes sociales, comentarios muy agresivos con respecto no a la película, sino a los críticos que apoyan esas películas, ¿no? O sea, esta película es una basura y si vos la apoyás, me dice que vos también sos una basura. Eso me preocupa sobremanera porque no solamente es una posición muy poco profesional, sino que también aporta a la crueldad del registro contemporáneo de la palabra, ¿no? En vez de tender puentes, que es un poco lo que creo que tiene que hacer nuestra profesión, tender puentes entre lo que nosotras y nosotros podemos ver de una película, porque nos hemos dedicado a ver profesionalmente el cine, y entre colegas
alumnos, alumnas o público en general, ¿no? Entonces, bueno, si ya nos vamos a desestimar entre nosotros y nosotras porque tengamos una diferencia de opinión, eso me preocupó mucho el año pasado, fue algo que realmente me quitó el sueño, porque dije, no, no podemos ser nosotros y nosotras las que nos subamos a esa forma, a esa retórica incluso. Pero bueno. ¿Ustedes cómo consideran? Porque, por ejemplo, Mónica, vos escribís, pero también das clases. Zoraida, vos tenés un espacio en redes donde es palabra más oral o el registro más oral de la crítica. Juan también, con la voz en el podcast. Y yo también últimamente me he dedicado un poco más también al video bueno, porque me resulta mucho más amigable por ahí que sentarme a escribir que lleva otro tiempo, que es un espacio también que me he impuesto a recuperar y este año lo he hecho en algún medio porque, bueno, implica otros esfuerzos y otras pausas, ¿no? En articular eh, nuestra crítica al respecto. Pero bueno, me interesa escucharles. Moni, ¿querés empezar? Sí, con relación a lo que mencionas, efectivamente también me lo he preguntado. Bueno, yo dicto un curso de crítica y quizás les pueda sonar un poco ortodoxo, pero yo en mis clases digo que la crítica es escritura, porque nuestros, entre comillas, antepasados, nuestros referentes, han hecho de la crítica escrita, ¿no? Una manera de pensar el cine. Entonces, para mí eso, al mundo del video, que puede ser, yo también trabajo con videoensayos, en las clases también utilizo mucho videoensayo, pero a la manera de Adrian Martin, el videoensayo se sostiene en el texto, ¿no? No hay manera. Entonces, yo creo, hay algo que, pensando en esto que mencionabas, con relación a qué hacemos, cómo nos adaptamos también, yo creo que pensado también en aquellas que quieren adentrarse en el mundo de la crítica, yo les aconsejo algo necesario que es esta palabrita, que creo que la escuché de Laura Mulvey, que para acercarnos a determinadas películas, porque uno elige qué película escribir, no podemos inevitablemente escribir sobre todas, e incluso es imposible escribir sobre una sola película, siempre hablamos de detalles de películas, de momentos, de escenas, de secuencias que necesitamos suspensión, detenernos para escribir sobre esas películas. Y a veces yo veo videos y están leyendo cosas, ¿no? O sea, definitivamente la escritura es básica, ¿no? Porque te permite, como mencionaste, argumentar, ¿no? Detenernos, plantear una argumentación lógica, defender un punto de vista basado en algunos casos una cinefilia, ¿no? Y que es otro problema de la crítica, ¿no? La relación de crítica y cinefilia es esto que decía Juan, ¿no? Yo defiendo determinado cine porque me gusta y punto, porque el cineasta es mi propio Dios, ¿no? Pero creo que ahí es esta mi posición con relación a la crítica y la sostengo y creo que la voy a defender como un tipo de resistencia ante esta proliferación de formatos, que yo no los veo negativos, ¿no? Yo veo mucho video, mucha reflexión, podcast, escucho podcast, no solamente el de Cine con Acento que lo hacemos, pero creo que son otras formas de extensión de la crítica. Yo los considero extensión, ¿no? Porque de todas formas, cuando Juan Carlos me dice, vamos a hacer el programa, no es que yo llegue pues virgen al programa, ¿no? Tengo que plantear una argumentación, ver cómo abordamos la película. Requiere ese proceso de suspensión previo, ¿no? Yo creo que las redes sociales anulan la suspensión, no nos permiten. Yo creo que los espacios que hoy en día resisten aún mantienen a la escritura, por ejemplo, es lo que hacemos en Desisfil, ¿no? No hemos sacado programas, anexos, pero sí extendemos la práctica y la crítica a la curaduría, a la programación. Pero también pienso en quienes me leen, como mencionaste también hace un rato, y yo ya tengo clarísimo que a esas alturas del siglo XXI los lectores de la crítica se han transformado y a veces escribimos para nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero también pienso de que escribimos para un circuito específico, ¿no? Programadores, curadores, sobre todo en el caso de Cecil, yo siento que mis lectores son las personas que trabajan en determinado tipo de cine, ¿no?
Y trasladándolo también al ámbito ético, ¿no? Esa decisión de qué películas abordar, ¿no? Yo sé que el mundo de los festivales, en el caso de Decifil, a veces se vuelve como hegemónico, digamos, en la agenda de las películas que debemos tratar, porque muchos de los colaboradores viajan a festivales, hacemos coberturas, ¿no? Pero a veces tenemos espacio para pensar, bueno, hay otras películas que nunca van a ir a un festival, ¿no? O películas que no están en esa lógica, sobre todo cortometrajes, ¿no? O primeras obras, que tienen otra manera de acercarse, incluso en las fronteras del cine inmersivo, del video ahora, de realidad virtual, o curadurías de tipo de videoinstalaciones, ¿no? Digamos que otros espacios aún más que en resistencia frente a esta dominación del streaming, ¿no? Entonces lo veo de esa manera, ¿no? Como una oportunidad de explorar. No digo, yo algún día voy a sacar mi canal de YouTube también, ¿no? Pero creo que en esa lógica me planteo como todavía en un ámbito quizás eh, de resistencia de esa práctica crítica de la escritura, ¿no? Como una defensa pequeña ante lo que no, lo que va a venir en los próximos años, ¿no? Entonces eso es como más eh, una visión en perspectiva, ¿no? Zoraida. Sí, yo creo un poco en reflexionar bien lo que mencioné al inicio, un poco el concepto que siempre hemos tenido de las críticas y los críticos, en ese sentido de verdad absoluta o en ese sentido de tener un formato único, y en eso sí no soy tan, no defiendo tanto lo que dice Mónica, sí me parece que hay una base de reflexión y de tiempo para digerir, o sea, eso sí me parece indispensable. Creo que me reafirmo más en el tema de la investigación y el hecho de procesar una obra. No podría, como he visto muchos influencers, terminar de ver una función de prensa e inmediatamente sacar, ¿no? Al Instagram un en vivo, decir la película es así, o sea, no podría porque siempre, muchas veces entre colegas también digo, quiero tomarme mi tiempo, ¿no? En digerir cómo me pareció esta película y si bien es cierto, estoy haciendo alguna crítica escrita por algunos medios, pero principalmente trato de que sea por temas de tiempo a nivel visual. Sí creo que el punto principal es para mí la investigación, o sea, que por lo menos haya una reflexión, un tiempo de procesar y un tiempo de investigar de dónde viene tal o cual obra o en qué, como mencionaste, en qué contexto se ha hecho. Ahora, sinceramente, en todo este tiempo, siento que también hay una perspectiva, decía, de cada quien y hay películas que consideramos desde nuestra militancia propia que son necesarias. Y eso de decir objetivo totalmente no me lo creo, porque creo que si exponemos, por ejemplo, algún tema de denuncia, sea social, de lucha social, sea de género, de perspectiva, de minorías, de diversidades, creo que sí le vamos a poner especial atención. El cine regional de nuestro país ha tenido especial atención por la mirada que ha comenzado a plantearnos. Entonces creo que son películas necesarias que no necesariamente en toda la exposición del lenguaje cinematográfico va a ser, digamos, lo más inventivo, lo más notorio, pero que sí tienen algo que decir y esa perspectiva nueva, perdón, esa nueva mirada quizás para nuestra realidad en concreto, sí nos puede llamar a la atención o catalogarla como una buena película, ¿no? Entonces, creo que ese concepto de antes de solo ver el tema del lenguaje cinematográfico o algunos parámetros convencionales que siempre nos han regido, ahorita como que están entrando un poco en cuestionamiento. Y estoy de acuerdo que todos estos contenidos que se hacen con respecto al cine, que más son opiniones, ¿no? Necesitan de verdad un tiempo más para ser cocinados, necesitan un poco más de información del contexto e incluso una mirada más política, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Entonces, creo que entra justo también ahí el tema de la política en la percepción de una crítica de un crítico. No creo que solo se reduzca a un tema de poder, digamos, dar en valor, porque finalmente lo que hacemos es poner en valor una obra cinematográfica en función a ciertos parámetros convencionales. Creo que entran a tallar una serie de elementos y esos elementos son muy personales, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, no importa lo que como opinión decimos, lo que vamos a construir de esa crítica es lo que nosotros somos. Por tanto, sigue siendo una mirada muy subjetiva o, en este caso, a veces una mirada muy militante,
¿no? Yo he valorado obras que siento que eran necesarias de ser contadas sobre mujeres, que es lo que la otra vez comentaba, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, pocos registros en Perú de mujeres históricas a nivel cinematográfico. Creo que es una falencia terrible que tenemos, y las puedo contar con una mano, ¿no? Entonces hay una necesidad histórica de contar ese tipo de historias que no han llegado a la pantalla, ¿no? Entonces, cuando salgan, evidentemente me voy a emocionar, a pesar que sea crítica, porque es un espacio vacío que necesita ser llenado. Entonces, la crítica también va a ir en función a la necesidad política que tenemos digamos, como comunidad cinematográfica, ¿no? Yo creo que entran a tallar todos esos elementos y que de alguna manera todo eso forma lo que hoy son las críticas y los críticos. Gracias, Zoraida. Juan, Es, creo que estoy, no, creo no, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ustedes dicen al respecto de la escritura. Creo que aunque lo que más intento hacer es publicar los episodios de un podcast, creo que definitivamente escribir pues es básico para poder realmente pensar y me auno al esfuerzo de la resistencia, tal vez volviendo al lo que decía David, el director del festival, ¿no? De que siempre usamos palabras como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Y sí, y es, yo digo, es una guerra contra un sistema que nos ha atomizado como individuos, o sea, ya somos, no somos gremio, ¿no? Somos individuos. Lo que Mónica empezaba a hablar al principio, antes, sí, había revistas de crítica de cine, entonces uno se juntaba, aunque fuéramos cinco, seis, siete, que tuviéramos más o menos la misma manera de pensar, pues el que leía la revista entendía cómo ir a un club, ¿no? Si vamos a un club de salsa, pues es salsa lo que vas a oír ahí, o uno de tecno. Se enfocaba uno en ciertas formas de mirar el cine, en cierto cine, a explorar, y se tomaba el tiempo de ponerse a pensar, discutir y luego escribir. Y creo que ese sistema que además nos ha hecho solos, como decimos en Colombia, cada uno a su bola, con su manera de pensar, sin poder realmente plantearse sus ideas y combatirlas contra las de otro, y decantar, nos ha hecho también apurarnos. Y entonces si sales de una película y no tienes un tweet, no tienes un Instagram, no tienes eso, entonces es como si no existieras. Si además de eso estás hablando de películas que se hicieron hace, no digamos hace 40 años o 60, hace 2 años, ya no estás, o sea, ¿no? Porque tenés que estar es hablando de la última que se está presentando, que usualmente pues pertenecen a un tipo de cine de que también olvidó desde nuestro castillito que nos hemos construido por estar siempre pensando en un cine del que sí tenemos que hablar, olvidando otros. Entonces creo que el asunto de estar aquí, de hacer lo que hacemos, pasa por un ejercicio también de resistencia, de tener una posición política, como decía Zoraida, y a partir de esa posición política, pues entonces empezamos a resistir, resistir con la lentitud de un trabajo, de no meternos en el cuento de que todo tiene que ser para allá y la inmediatez, y de intentar a partir de festivales o de encuentros como este, o de, bueno, de volver a generar una cohesión y ojalá un gremio, ¿no? De gente que, aunque no todos pensemos igual, por lo menos podamos discutir en una plataforma que nos permite eso, compartir, discutir, sin llegar a lo más banal, como dice Sophie, de entender que si yo estoy en desacuerdo con lo que vos pensás o de un gusto que vos estás expresando por algo, no significa que es un ataque personal, como pasa lo que vos decías, Sophie, en las redes sociales, ¿no? Que ve uno que, qué sé yo, uno
dice algo de alguna serie o alguna película porque uno no la considera valiosa o algo, entonces ya la otra persona lo toma como un ataque personal. Creo que todas esas son condiciones a los que este sistema pues nos ha llevado a hacer, ¿no? A vivir. Y pasará por ahí también mi resistencia, como de entender que si alguien está en contra de mi opinión, es sencillamente en contra de mi opinión y no de mí. Y, y bueno, por ahí está la cosa. Sí, yo creo también que recuperando un poco lo que decían los tres, ¿no? Las tres en el sentido de la escritura, más allá de que por ahí, bueno, ¿y quién lee? ¿Quién nos lee? Me parece de suficiente relevancia que nos leamos entre nosotros y nosotras. Y me parece sí un ejercicio que yo lo siento porque es un registro que particularmente me cuesta. También entiendo que es un músculo, digamos, mientras más escribo, con más fluidez lo hago. Entonces es un camino al que siempre quiero volver. Todo me lleva para el otro lado, porque todo lleva para el otro lado, para lo rápido, para lo efectivo. Al Y lado oscuro. sí, porque pensando, por ejemplo, bueno, pero hacer un video, una videocrítica es mucho más rápido. Mentira. La edición, la preparación, la subida, el copy, o sea, no es mucho más rápido, es hacia dónde decidimos invertir el tiempo de eso, ¿no? De hecho, para mí me resulta mucho más trabajoso en términos de horas, de tiempo. Y todo lo que se escriba después nos va a servir para articular esas mismas construcciones en otros ámbitos, digamos. Esta charla no es que la estamos teniendo, eh, cada uno y una habrá tomado sus notas, y si no, son cosas que venimos conversando. Entonces, nunca va a ser un ejercicio en vano el registro escrito de lo que pensamos sobre algo, ¿no? Aunque nos leamos entre nosotros, de nuevo, no me parece grave, digamos, porque es lo mismo que decir, dejamos de poner películas donde van 10 personas en vez de 100 porque esas películas no valen. Y de repente entre esas 10 personas está el próximo gran director que viene a decirnos cosas importantes, ¿no? Entonces, si sigue ingresando esa lógica en nuestro trabajo, que es lo que siempre sucede, ahí estamos jodidos en serio. Eh, y me parece sí siempre tendible, ¿no? Las corrientes y los nuevos registros, pero así como se puede escribir de forma banal, se puede hablar de forma profunda, bueno, siempre que me parece que la resistencia es hacia lo fácil, más que hacia un registro en particular. La escritura siempre fortalece y aparte justamente deja registro. Eh, pero sí, suele ser lo que más cuesta. Bueno, y en esta última parte Una tuvimos cosita, que... Sofi, si me Sí, dale, permite. dale, dale. Sí, justo porque se ha mencionado ahorita el tema de los gremios y has hablado, sí, la Mónica y tú han hablado del tema de la escritura. A mí me parece importante remarcar, y no es cherry, pero en la Presi, donde yo en realidad estoy hace pocos años, ha habido todo un cambio y justo empezó con la directiva anterior de Sebastián Zavala y Ernesto Zelaya, de abrir esta suerte de reglamento que teníamos para las críticas y críticos que puedan hacerlo también en formatos audiovisuales. Antes solo podían ser en formatos escritos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que eso se estaba reduciendo a nivel generacional, incluso cada vez más, y que habían realmente algunas colegas que estaban haciendo un trabajo constante e interesante y que podía llevar incluso, como repito, a las reflexiones que un poco buscamos, ¿no? Entonces, hablando de gremios, sí está la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, que además que en este nuevo cambio, también por algo parecido, no porque sea yo, sino por lo que quiere representar en esta etapa, y también por el hecho de que se haya abierto a estas nuevas formas de poder generar contenido dentro de la crítica, ¿no? Que ya no se suscribe solo a lo escrito, pero sí coincido que hasta para sacar un video hay que escribirlo primero y después hacer un copy. En realidad es parte de nuestra naturaleza el tema de la escritura, no hay forma, pero sí creo que también lo otro, o sea, los otros formatos son, digamos que lo que tenemos en la realidad, lo que llega más rápido, lo que, digamos, como dijo también Juan, ¿no? Quien no tiene ahorita sus redes es como si no existiera, ¿no? Y nosotros también queremos existir para que queremos interpelar la reflexión que puedan tener todas y todas sobre el cine. Eso nada más quería agregar.
Sí, creo también que el tema que salió, bueno, Mónica lo trajo, es reforzando la escritura, incluso como notas para hacer un video, digamos, en ese sentido, no desestimando otras formas, porque de nuevo se puede ser muy superficial escribiendo, ¿no? De hecho, bueno, la prensa cinematográfica, es decir, la escritura que tiene más cercanía con la reseña o con datos curiosos, no es crítica, es otra cosa. eh, que bueno, que está más cercano a lo noticiable que a la reflexión. Juan, ¿habías levantado la mano? No, solo para decir que no tengo redes sociales, entonces eh, pues no existo. Mirá, yo pensé que sí, por eso Exacto, te invité. Bueno, ahora sí, ahora por lo menos hay un registro de tus rulos en las redes del exacto, Festi. No, no, exacto. después vamos a pasar las Dame un redes en serio. segundito, ¿vale? Dale, después vamos a pasar las redes de cada uno y cada una porque es una forma sí de mantenernos en contacto. Yo creo que ninguna tecnología es mala o buena, digamos, no estamos pensando en términos morales, sino en el uso que se le da. Así que bueno, y en la última parte, estos últimos 10 minutitos, me gustaría pensar en nuestra postura desde América Latina como latinoamericanas que están ejerciendo o nos estamos desarrollando en esta disciplina, que es la crítica de cine, también, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué les viene a la cabeza? Mónica, vos por ahí tenés la posibilidad de ir a bastantes festivales europeos, que es algo, una tensión que siempre detectamos, ¿no? Cuando viajamos y vemos lo que se programa en algunos festivales, a veces queremos romper todo es decir, ¿por qué no contamos con el presupuesto para invitar a toda esta gente, encerrarlos en una sala y decirles, a ver, pensemos en serio? Porque no es inocente, ¿no? Así como no es inocente las películas a las cuales les damos voz y les damos nuestro tiempo y nuestras reflexiones, no es inocente tampoco las películas que programamos, las películas que decidimos traer, en este caso a Perú, por ejemplo. Nosotros en nuestro festival siempre tenemos esa tensión de, bueno, pero tenemos que tener la ganadora de este festival. Bueno, pero no nos gustó la ganadora de este festival. No la quiero tener, no quiero pagar por esa película. Prefiero ese dinero llevarlo hacia otros lugares y otras voces. Sí, pero sabemos que también necesitamos vender entradas para poder seguir haciendo el festival. Bueno, es una tensión constante, son discusiones interesantes y agotadoras. Y bueno, siempre está esto que sucede, que como claro, eh, el capital simbólico de los festivales europeos, por su historia y por su potencia y por su colonialismo, la seguimos replicando. Tiene esta cuestión extractivista con nuestros talentos y nuestras cinematografías, pero nosotros les damos la materia prima, lo que pasó históricamente, damos la materia prima, ellos lo procesan y después lo replicamos acá sin pensarlo mucho. Yo creo que Emilia Pérez en eso fue bastante importante lo que sucedió. Creo que va a ser algo que nos ha marcado porque, bueno, vino con toda la premiación y la cola y la estela de del festival más importante del mundo y no se filtró, ¿no? Eso me parece importante. Pero bueno, a ver, retomando, cuando hablamos de escribir desde América Latina, ¿qué campanas les suenan en principio? Sí, Si primero, quieren, ¿tú dale, quieres Mónica. conversar? Si quieres, empieza. Ah, ya. Vale. Lo Eh, pensaba, sí, empieza. eh, Les voy a contar una anécdota, si me permiten, así rapidita. Yo escribía y empecé a hacer podcast con un medio español que se llama Cinefilos Frustrados. Y en algún momento me dijeron, ¿sabes qué? Para la próxima temporada, más bien, nosotros te vamos a ayudar a que tengas un podcast porque, porque a los españoles no les gusta oír otro acento. Y de ahí me salió el nombre, Cine con Acento, y dije, voy a llamar a gente de Latinoamérica para precisamente empezar a... Y siempre lo vi cuando iba a los festivales internacionales, a Berlín, a Cannes, a Venecia, que no es que no hubiera.
hay menos, somos menos allá. Hay muchos más españoles, solamente para quedarnos en la hispanidad, que latinoamericanos. Cercanías, costos, lo que sea. Pero dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué estamos tan lejos unos de otros, ¿no? Es cierto que el idioma, aunque es muy similar, tiene cositas que nos pueden separar, pero si empezamos a generar un circuito de discusión a través de la palabra, al menos, porque por la facilidad también del medio, diría yo que esa crítica a Latinoamérica, posición, salirse de lo hegemónico, como hablaba Zoraida, de una cuestión hecha desde los blancos, que son además los que hacen más películas, que son los que se critican entre ellos, que son los que se premian entre ellos, que quieren ciertas películas nuestras, y nosotros ¿dónde estamos? No tenemos nada aquí para mostrarle, no, ni siquiera nosotros mismos, ni hablar de lo que tendremos que decir hacia afuera. Y es sencillamente creo que ha sido falta de, no sé si de voluntad entre todos nosotros, porque no es que no existamos, ahí estamos, y hay varios. Somos quizá los suficientes. Y entonces ha faltado ha faltado esos lugares, ¿no? De tanto discusión como difusión de nuestro pensamiento y de nuestra manera de entender un cine y lo que creemos que el cine debe expresar y mostrar. Por ahí entiendo yo la crítica desde este lugar, ¿no? Una cuestión de hablar desde nuestra piel y hablando de nuestra piel no como categoría, porque pues aquí tal vez el Zoom nos aclara un poquito más el color, pero realmente somos de acá, o sea, somos latinos, bailamos salsa, hablamos como hablamos, ¿no? Hablamos español, el idioma de los pobres, y así, como lo dijo el queridísimo director. Bueno, creo que eso es, ¿no? Latinoamérica, tenemos que estar ahí. Gracias, Juan. Sí, Moni. Sí, lo pensaba a la luz también de lo que ha hablado Juan y de la experiencia en los festivales internacionales. Yo creo que América Latina es su construcción europea, en el plano de la crítica y en el plano de la programación y en el plano de la exhibición, ¿no? Si nos fijamos las tendencias del cine latinoamericano, tienen que pasar por una validación de los grandes festivales, ¿no? Es interesante cómo las películas latinoamericanas más preciadas se estrenan, evidentemente, primero en festivales europeos. Entonces, el circuito es pasando el Atlántico, pasa el Atlántico y luego regresa, ¿no? Entonces, eso no solamente es un problema estructural del sistema de distribución, de exhibición, del sistema de festivales en general, sino también de la crítica misma, ¿no? Hemos caído, y también lo digo por Desis Film, hemos caído en, al menos yo, por ejemplo, que a veces yo también he caído en la cuota marrón en diversos festivales como jurado, ¿no? O la cuota mujer a veces, tiene que ver con eso, ¿no? A los programadores, hay muchos programadores latinoamericanos en festivales europeos, hay mucho programa latinoamericano, más en Europa, digamos, de restauraciones, de revalorizaciones que en la misma América Latina. ¿No? Entonces, por ejemplo, creo que ahora, creo que hace poco, ¿no? Se restauran muchas obras emblemáticas, por ejemplo, Gabe Rocha, el cine Novo, el cine mexicano, y donde la primera vez es que se estrenan es en Europa. Entonces, hay ese apéndice, ¿no? Yo creo que somos un apéndice, lamentablemente, y que a veces vemos como añoranza esta época, digamos, vibrante de los nuevos cines latinoamericanos, en los años 60, 70 como una época en que los manifiestos, ¿no? Y claro, como menciona Juan Carlos, ha habido un proceso centrífugo, ¿no? Nos hemos dispersado, era amplia, el Festival de Mar del Plata se han desmantelado por el gobierno de Milei,
un festival latinoamericano a la altura de los otros festivales, digamos, en esa disputa ideológica y disputa de los sentidos del propio cine, ¿no? Y sabemos que eso podría ser factible solamente con decisión política de los gobiernos, ¿no? Entonces allí es complejo, yo creo que la crítica es un reflejo de esa situación en las que hemos sido, ¿no? Porque si yo trato de proponer a un nuevo cineasta latinoamericano que he descubierto, es difícil, ¿no? De que la crítica genere ese tipo de norte, ¿no? Por más influencia que muchos tengan, ¿no? Todo surge de las programaciones europeas y eso genera como una nueva geopolítica de la crítica, ¿no? Y de la programación y la curaduría, ¿no? Zoraida, para ir cerrando. Sí, justo, no quiero repetir, pero mientras escuchaba a Mónica pensaba en ese espacio que creo que no tenemos en Latinoamérica actualmente, ese espacio que nos pudiera integrar también, como dice Juan, ¿no? Porque siempre estamos mirando al frente, o sea, siempre estamos mirando más allá del charco. Y creo que en la medida de que no integremos miradas, y disculpen que vuelva a lo mismo, pero políticamente ahorita estamos en extremos también dentro de Latinoamérica, y eso también es reflejo de esta falta de integración. Estamos con gobiernos de ultraderecha, con gobiernos que pretenden ser progresistas, algunos socialistas, y creo que toda esa diversificación, además extrema, ¿no es cierto?, nos ha desintegrado como espacio, ¿no? Como bien decíamos, como territorio. Entonces, creo que en la actualidad no hay un festival o no hay un lugar concreto que nos pueda integrar como, como militancia, además, crítica, porque necesitamos si no fuera, por ejemplo, por el este, no te conocería, bueno, Sofía, yo te seguía antes, pero no tenemos fuera de eso, en Lima, otros espacios donde podamos, digamos, compartir con críticas y críticos de nuestro continente, ¿no? Entonces, creo de que sí es una tarea que recién cuando me hablabas de esa mesa me ponía a pensar que en Europa están años luz, ¿no? De nosotros y nosotros tenemos cualquier cantidad de material y necesidades, además históricas y políticas, de tenerlo como más consolidado y eso es una pena. Creo que más bien esta conversación que nos interpela nos debería llevar a reflexionar en cómo podemos ir generando esos espacios comunes, sobre todo para tener la militancia que se necesita en el cine actualmente con la coyuntura política, ¿no? Y otra cosa que me parece que a nosotros nos ha hecho falta, mea culpa también, es la falta de genuino interés por nuestras propias obras. Es decir, me acuerdo que me invitan a escribir cosas y usualmente es sobre cineastas extranjeros. No te invitan a escribir, qué sé yo, hagamos una, por poner ahora Clever Mendoza Filio, ¿no? Digamos, reunámonos críticos latinoamericanos y escribamos sobre la obra de este señor o de Lucrecia Martel, ¿no? Sino hablemos de Tarantino, hablemos de Godard, hablemos de, bueno, sí, o sea, sí, ya sabemos, ¿no? Pero siguen siendo ellos. Eh, y no lo pongo como, o sí, más bien, o sea, es una guerra. Y nosotros somos, esta narración la hemos perdido. Y si seguimos hablando de ellos, la vamos a seguir perdiendo porque son sus maneras de contar historias y no las nuestras de las que nosotros estamos hablando. Creo que ahí nosotros deberíamos también, como críticos, pues hacer una especie de resistencia y empezar a hablar del cine que se hace en el sur global, enfocándonos o más fuertemente en Latinoamérica, pero creo que eh, teniendo otros, otras geografías, otros territorios con ciertas similitudes con los que podemos tal vez dialogar mejor en términos de lo que pasa sociopolíticamente, pues nos enriqueceríamos mucho más y enriqueceríamos mucho más a a estos curiosos del cine a los que queremos eh, eh, incrementar su curiosidad, ¿no? En últimas, creo que por ahí va la cosa, que la gente que siente el picor por el cine y
que le llame la atención alguna cosita extraña que se salga de lo normativo, pues encuentre en una crítica latinoamericana que se hable de películas latinoamericanas, ¿no? Creo que en Colombia y en Perú tenemos la misma queja de cineastas, de críticos, de todo. Es que nuestro público no ve cine colombiano, nuestro público no ve cine peruano, pero ¿quién habla de ello? O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Si los críticos solamente sacan libros de Tarantino, pues nos vamos a seguir viendo películas de Tarantino, ¿no? Creo que por ahí también podríamos impulsar un poquito más todo el ecosistema latinoamericano, ¿no? Me parece una hermosa idea para cerrar. Me parece, de hecho, que por más que no, digamos, si el objetivo es generar teoría y generar crítica desde América Latina sobre el cine latinoamericano, que de hecho dicho sea de paso, es algo que se hace y se hace bastante, se hace en lugares quizás muy de nicho por ahora, pero es algo que también se podría organizar y tener una especie de reservorio de consulta, ¿no? De cine latinoamericano escrito por críticas y académicos, académicas de América Latina. Y eventualmente organizar esa información y me parece una hermosa idea para ponerlo en marcha, de hecho. Pensando en la relevancia que va a tener Clever e incluso el interés del mundo hacia su filmografía y en eso sí está bueno ser pioneros porque si no, bueno, de nuevo, ¿no? Seguimos siendo la ola que llega tarde. Así que bueno, lo podríamos hacer desde Cine con Acento, que hemos dicho de poner en marcha esa página web también, hacer dossiers, intercambiar entre nosotros, de hecho, que Desis Film escriba desde un punto de vista, nosotros escribimos desde otro, Zoraida y Apresi también escriben desde un punto de vista, porque también estamos hablando desde formaciones muy diferentes, desde países distintos que venimos, por más de que seamos parte de una América Latina. Así que me encanta la idea y por estas cosas es que está buenísimo juntarnos a conversar e incluso pensar también en un foro anual de crítica de cine latinoamericana de 3, 4 días virtuales donde nos encontremos a conversar y alinear ideas también sería lo que está bueno, bueno, bueno de hacer. Así que bueno, muy motivada, como siempre, de hablar con colegas. Les mando un abrazo fuerte, espero que nos encontremos en las salas. Recordemos que el Cine al Este, el Festival de Cine al Este, seguimos hasta el sábado 14, perdón, con masterclasses. El viernes 13, de hecho, tenemos la masterclass con Úrsula Mayer. Hoy llega a la noche Maura del Pero a presentar su Vermiglio y a dar otra masterclass. Así tenemos dos grandes cineastas para conocer sus obras y un montón de propuestas más. Así que bueno, espero también que ayer grabamos un episodio, 2 episodios en realidad con Juan Carlos para hablar de Cine al Este. Y bueno, y que puedan también, ¿no? Como colegas, replicar y poner en discusión lo que se hace en nuestro festival, porque es un festival de nuevo que se hace con mucha militancia, con muchos apoyos, pero muy concretos y pequeños. Entonces necesitamos también, y por eso la voluntad de incluirlos, incluirlas en esta conversación y en esta edición. Les mando un abrazo fuerte. Gracias de nuevo por su tiempo. Muy interesante. Los respeto mucho a cada uno de ustedes y nos encontramos en las salas. Gracias. Gracias, Gracias a Ani, gracias ustedes. por la invitación. Chao. Gracias. Gracias, Sofía. Chao. Chao.